cuando esté en la casa de retiro. Podremos poner su departamento en venta en cuestión de semanas. Cobrar, saldar la deuda. La voz de mi hija cayó como un mazazo en mi oído. Acababa de contarle dónde dejé las llaves para el plomero y estaba a punto de colgar el teléfono. Ella se había despedido, pero claramente no cortó la llamada. Hubo una pausa. Luego la risa baja de Ernesto. No va a pelear. Es demasiado blanda. Estaba sentada a la mesa de mi cocina, con la luz de la tarde bañando la madera, mis manos aún sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado. No me moví. Las palabras seguían derramándose por la línea abierta, cada una astillando algo que creía sólido entre nosotras. Hablaron de plazos, de qué tan rápido podían vaciar el departamento, de mis ahorros, como si no fuera yo quien los había juntado peso a peso. Sus voces eran casuales, casi aburridas, como si esto fuera solo una tarea más por tachar de la lista. Siempre supe que Alejandra podía ser incisiva cuando quería algo, pero esto no era incisivo. Era quirúrgico, preciso, planeado. Mi dedo flotó sobre el botón rojo. Cortar la llamada sería fingir que no había oído nada. Quedarme significaba escuchar a mi propia hija hablar de mi vida como si fuera una propiedad en oferta. Me quedé cuando la conversación pasó a reservas para la cena. Finalmente presioné el botón. La llamada terminó. La cocina quedó demasiado silenciosa. Mi café estaba frío. Me levanté despacio y caminé al balcón. La vista hacia el río Tlalpan, brillando bajo el sol de la tarde, siempre me había calmado. Hoy sentía que miraba algo que ya se me estaba escapando de las manos. Dejé la taza en el fregadero, mi mano firme, aunque mi corazón no lo estuviera. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero una cosa era segura: nada volvería a ser igual después de esto. Para cuando las sombras alcanzaron la pared opuesta, ya estaba tomando forma un plan. No dormí esa noche, pero para el mediodía del día siguiente, mi rumbo estaba claro. No hubo un momento dramático de resolución, ni promesas susurradas, solo la certeza callada de que no podía quedarme aquí esperando a que ellos hicieran el primer movimiento. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué la carpeta con todo lo importante: la escritura del departamento, mi pasaporte, los estados de cuenta. Los papeles pesaban más de lo que debían, como si ya supieran que no regresarían aquí. A la 1, entré al banco. La cajera, que me conocía por mi nombre desde hace años, me saludó con una sonrisa. Deslicé mi identificación por el mostrador y pedí retirar todo el saldo de mi cuenta de ahorros. Dudó. Preguntó si estaba segura. Dije que sí. Los billetes eran nuevos y extraños cuando me los entregó, como si pertenecieran a la vida de alguien más. Crucé la calle hacia una inmobiliaria que había pasado 1000 veces sin fijarme. Adentro, un agente joven, con un traje que parecía recién estrenado. Tomó mis datos y sugirió una venta rápida. Le dije que quería los papeles listos ese mismo día. Sus cejas se alzaron ligeramente, pero no preguntó por qué. Para el final de la tarde. Había firmado mi nombre más veces de las que podía contar, mi pluma deslizándose sobre contratos que me desataban del lugar donde había vivido por décadas. Cuando regresé, el departamento lucía igual, pero se sentía vacío. Caminé de cuarto en cuarto, tocando los marcos en las paredes, el reposabrazos gastado de mi sillón favorito, la baranda del balcón donde alguna vez le enseñé a Alejandra a sostener una cámara con firmeza. El sol se ponía, tiñendo el río de un brillo cálido. Dejé mi mano descansar en el metal frío de la cerradura por un momento antes de girarla. El sonido del cerrojo al encajar se sintió definitivo. Cuando las luces de la calle comenzaron a encenderse, mis maletas estaban listas y la llave del departamento quedó sellada en un sobre, dejada con el conserje del edificio.
Subí a un camión rumbo al sur esa misma tarde, con una sola maleta a mis pies. La ciudad que había llamado hogar por más de 40 años desfiló por la ventana en fragmentos puentes. Esquinas, tiendas conocidas, todo difuminándose en algo a lo que ya no pertenecía. 2 días después, llegué a un pueblo costero en Nayarit. Era el tipo de lugar donde los extraños notan un rostro nuevo, pero solo por un instante. Me registré en una habitación sencilla arriba de una panadería, con el aroma de pan recién horneado colándose por las tablas del piso cada mañana. Beatriz ya había movido los hilos por mí. Conocía a alguien que le debía un favor, alguien que podía ayudarme a empezar de nuevo sin hacer ruido. El proceso fue simple: una nueva dirección postal, identificación actualizada, un nombre que alguna vez consideré usar para una columna de viajes y que ahora se convirtió en el escudo entre mí y la vida que dejé atrás. Me corté el cabello más corto, dejé que las canas naturales se vieran y compré ropa sencilla en una tienda de segunda mano. Dejé de usar los anillos que había llevado desde mi boda, guardándolos en una caja al fondo de un cajón. Los días encontraron un ritmo. Por las mañanas me sentaba junto a la ventana de la panadería con un café, dejando que el vapor calentara mis manos. Las tardes eran para caminar por las calles tranquilas o bajar al muelle a ver las gaviotas y los barcos pesqueros. Por las noches iba a la biblioteca pública, donde las computadoras me daban justo el acceso suficiente al mundo que dejé. Sin jalarme de vuelta hacia él, busqué el nombre de Alejandra más veces de las que me gustaba admitir. Las fotos que publicaba mostraban cenas, amigos, sonrisas perfectamente curadas. No había rastro de mí en ninguna de ellas. Me decía a mí misma que esto era más seguro, más limpio. Pero mientras caminaba de regreso a mi cuarto, una noche fresca, con el aire del mar llenándome los pulmones, sabía que la seguridad no alejaba el dolor. Estaba ahí cuando abría la puerta, esperándome en el silencio, acomodándose a mi lado como un viejo compañero al que no podía despedir. Las semanas pasaron en el mismo ritmo tranquilo. Seguía con mis caminatas, mi café junto a la ventana de la panadería, mis tardes en el muelle, pero cada pocos días me encontraba de nuevo en la biblioteca, con los dedos flotando sobre el teclado antes de escribir su nombre. Su vida se desplegaba en instantáneas curadas cenas brillantes. Mesas de brunch abarrotadas, una copa de vino en su mano. Había una calidez en su sonrisa que hacía fácil imaginar que nada había salido mal entre nosotras. Pero luego recordaba el sonido de su voz aquel día, plana y segura, planeándome fuera de su vida. Una noche, mientras navegaba sin rumbo, vi el departamento, mi departamento. La foto del anuncio era casi dolorosamente familiar: el balcón con vista al río, la luz del sol derramándose sobre el piso de madera, las paredes donde alguna vez colgaron mis fotos de viajes. La descripción lo llamaba amplio y listo para mudarse de inmediato. Una bandera roja en la parte superior decía venta pendiente. Cerré la página y sin pensar busqué publicaciones más antiguas. Años atrás, encontré una foto de un viaje a Valle de Bravo, Alejandra, de 10 años, sosteniendo una cámara desechable que le compré en una tienda de souvenirs. Sonreía tanto que sus ojos estaban casi cerrados, con el rocío de una cascada aún en su cabello. Recordaba ese momento con claridad. ¿Cómo se negó a dejarme cargar la cámara, temerosa de que perdiera el tiro si la tenía yo? Cómo se quedó dormida en el camino de regreso, con la cámara apretada contra su pecho. El recuerdo pesaba en mi pecho, mientras apagaba la computadora y salía de la biblioteca. Afuera, la niebla de la noche se acercaba, suavizando las farolas y apagando los colores del pueblo. Caminé despacio de regreso a mi cuarto.
con el sonido del mar a lo lejos, sabiendo que volvería a ver su rostro pronto. Aunque no en persona, era una tarde gris cuando vi su nombre. Había ido a la biblioteca más tarde de lo usual, con la lluvia manteniéndome en casa la mayor parte de la mañana. Las computadoras estaban casi todas libres. La sala silenciosa, salvo por el zumbido ocasional de la impresora. Escribí su nombre sin pensarlo, Alejandra Méndez. Una rutina familiar, casi memoria muscular. Pero esta vez, el primer resultado no fue un álbum de fotos ni un check-in en un restaurante. Era un titular de noticias locales. Mujer herida en colisión de 2 autos. Hice clic. Su nombre estaba en la segunda línea. El artículo era breve. 2 vehículos chocaron en un cruce. Una conductora llevada al hospital con una pierna rota y varias costillas fracturadas. Estado estable. Lo leí 2 veces, con el pulso retumbándome en los oídos. No había foto, ni citas de ella o de alguien más, solo su nombre, esas heridas y la garantía estéril de que se esperaba que se recuperara. Me recosté en la silla, con las manos aún en el teclado. El café de la panadería de esa mañana de pronto amargo en mi estómago. La lógica me decía que ella tenía amigos, Ernesto, colegas que estarían a su lado. No me necesitaba, pero el amor no es lógico. Y la parte de mí que le enseñó a andar en bicicleta. Puso curitas en sus rodillas raspadas y estuvo en los gimnasios escolares. Para sus recitales no se preocupaba por lo sensato, para cuando la biblioteca cerró. Ya había revisado el horario de los camiones. Había una ruta nocturna rumbo al norte que llegaba a la ciudad antes del amanecer. Compré un boleto sin dudar. El correo de confirmación apareció en la pantalla antes de que comprendiera del todo lo que había hecho. De regreso en mi cuarto. Empacé rápido solo una bolsa pequeña. El resto se quedó atrás. La lluvia seguía cayendo mientras cerraba la puerta y salía, con las luces de la calle reflejándose en el pavimento mojado. Cuando el camión arrancó, mantuve mis ojos en la oscura cinta de la carretera, el zumbido del motor firme bajo mis pies, y me dije que solo necesitaba verla una vez. El camión llegó a la ciudad antes del amanecer, con las calles aún brillando por la lluvia de la noche. Caminé desde la terminal hasta una fonda que estaba ahí desde que era joven, del tipo de lugar donde nadie hace preguntas. Sobre un café negro, llamé a Beatriz. No perdió tiempo con sorpresas. Solo pidió el nombre del hospital para la noche. Me había enviado un mensaje con el piso, el número de cuarto y una advertencia sobre las horas de visita. Esperé hasta que terminaron. Las puertas principales estaban silenciosas. Los voluntarios ya se habían ido y solo unas pocas enfermeras cruzaban el vestíbulo. Me colé detrás de un carrito de entregas y tomé el elevador. El pasillo olía ligeramente a desinfectante. Con las luces atenuadas para la noche, mantuve la capucha puesta y la cabeza baja al pasar por el puesto de enfermeras. Su cuarto estaba cerca del final, con la puerta entreabierta. Adentro, las máquinas zumbaban suavemente. Alejandra estaba recostada contra las almohadas, con la pierna en un soporte, su respiración lenta y constante. Verla así, inmóvil, pálida, sin esa chispa en su rostro, tiró de algo profundo en mí. No la toqué. En cambio, me acerqué a la mesa junto a la cama y dejé un sobre grueso con dinero. Encima, puse una carta que escribí la noche anterior, con mi letra firme, aunque mis ojos no lo estuvieron. Por un momento me quedé ahí, observando el subir y bajar de su pecho. La urgencia de decir su nombre era fuerte, pero la tragué. Este ya no era mi lugar, no abiertamente, no como antes. Una voz y el chirrido de unos zapatos se acercaron por el pasillo. Bajé más la capucha y me deslicé hacia las sombras, saliendo antes de que la enfermera doblara la esquina.
en el elevador. Presioné el botón del vestíbulo y mantuve la mirada fija en los números iluminados, con un peso en el pecho más pesado que la bolsa al hombro. La había reescrito 3 veces antes de decidirme por la versión que dejé junto a su cama, sin acusaciones, sin explicaciones largas como discusiones, solo la verdad, desnuda hasta los huesos. Ese día lo escuché todo. Me fui para que pudieras tener la vida que parecías querer. Libre de mí. Este dinero no es un perdón, es un recordatorio de que fuiste y sigues siendo amada. Pero el faro que alguna vez tuviste ahora está oscuro. No firmé con mi nombre completo, solo con mamá. La carta viajó conmigo durante todo el trayecto al norte, descansando en la mesa junto a mí cada vez que aflojaba el agarre. Su peso parecía desproporcionado para su tamaño, y más de una vez. Mantuve mi mano sobre ella, como si quisiera presionar las palabras más profundamente en el papel, después de salir del hospital. Caminé hasta que las piernas me dolieron. La ciudad no había cambiado mucho desde que viví aquí las mismas esquinas. Los mismos letreros de neón zumbando sobre las fondas. El mismo murmullo del tráfico después de medianoche. Pero me sentía como una sombra moviéndome por ella, invisible y desatada. Encontré un motel a las afueras del centro, del tipo que se paga en efectivo. La habitación era sencilla, la colcha rasposa, pero no me importó. Me acosté vestida, escuchando el lejano correr de los autos, pensando en ella despertando frente a ese sobre. ¿Lo abriría de inmediato? ¿Lo tocaría siquiera? ¿O lo apartaría? El dinero no me importaba. Era solo lo único práctico que podía dejar. La carta era el verdadero regalo, aunque tal vez ella no lo viera así. Para la mañana. Ya estaba en un camión rumbo al sur. Esta vez no vi la ciudad desvanecerse. Mantuve la mirada en la tela gastada del asiento frente a mí, aferrándome a la idea de que le había dado algo que no podía ignorar. Cuando bajé del camión en el pueblo costero, el aire se sentía diferente, más fresco, húmedo con sal. Caminé las pocas calles hasta mi estudio encima de la panadería, abriendo la puerta como si solo hubiera salido por mandado. Mi maleta estaba donde la dejé, mi pequeña planta aún verde en la ventana. La vida aquí había estado en pausa, esperando a que presionara play de nuevo. A la mañana siguiente retomé mi rutina: café en la ventana de la panadería, una caminata por el muelle. Por las tardes sacaba mi cámara, capturando las siluetas de los pelícanos contra el cielo pálido, el brillo del sol en la arena mojada. Dejé que el ritmo de este lugar me envolviera, aunque mi mente estuviera a kilómetros de distancia. Beatriz llamó una vez, con la voz baja y firme. «Está mejor», dijo. «La pierna tomará tiempo, pero ya no está en peligro». Le agradecí, sin confiar en mí misma para decir más. No preguntó dónde estaba o si había ido al hospital. Creo que ya sabía la respuesta. Algunas noches me sentaba frente a la computadora de la biblioteca, tentada de buscar su nombre. La mayoría de las veces resistía. Cuando cedía, las actualizaciones eran escasas, solo unas pocas publicaciones cortas de amigos deseándole una pronta recuperación. Nada de ella directamente. Me decía que no importaba. Ella tenía lo que necesitaba: cuidados, descanso. El sobre, la carta, la imaginaba sosteniéndola, leyéndola en la quietud de esa habitación de hospital. Me preguntaba si la guardó o la tiró. El océano se convirtió en mi medida del tiempo. Mañanas con su superficie plateada y calma. Noches cuando rugía bajo un cielo magullado. Cada día caminaba el mismo tramo de costa, dejando que la marea borrara mis huellas antes de llegar al final. Era una existencia tranquila, una que podía vivir sin miedo a ser encontrada. Pero incluso en su quietud había una corriente subterránea, un tirón
que no podía nombrar, que me decía que esta no era la última página de nuestra historia. Era una tarde avanzada cuando volví a ceder y escribí su nombre. La biblioteca estaba casi vacía, con el zumbido bajo de las luces llenando el silencio. Me dije que solo comprobaría una vez, solo para asegurarme de que seguía recuperándose bien. Su foto de perfil era la misma de antes, pero en la parte superior de su página había una nueva publicación, más larga que cualquier cosa que hubiera visto de ella en años. Dudé antes de hacer clic, con el dedo flotando sobre el touchpad. La primera línea me robó el aliento. Perdí mi faro una vez. No supe que se había ido hasta que el mar se oscureció. Escribió sobre el accidente, el dolor, las largas noches mirando el techo mientras las máquinas pitaban. Y luego escribió sobre despertar una mañana y encontrar un sobre en su mesa, dinero adentro, y una carta con una letra que reconocería en cualquier parte. No sé cómo entró, no sé a dónde fue después, pero sé que estuvo ahí, y sé que aún me ama. Ojalá pudiera decirle que yo también la amo, aunque no lo mostré cuando importaba. Me acerqué más a la pantalla, leyendo cada línea 2 veces. Nunca usó mi nombre, nunca dijo mamá directamente, pero no necesitaba hacerlo. Podía sentir su voz en cada palabra. Había comentarios amigos, enviando corazones, extraños, ofreciendo bendiciones. Ella respondió a uno de ellos: si alguna vez has tenido a alguien que creías que siempre estaría ahí, no esperes para decírselo. Puede que no tengas otra oportunidad. Me recosté, con las manos aún en el teclado, el brillo de la pantalla cálido contra mi rostro. Ella estaba buscando alcanzarme, aunque no supiera exactamente dónde estaba yo. Cuando salí de la biblioteca, el cielo sobre el océano estaba surcado de rosa y dorado, del tipo de luz que se desvanece demasiado rápido si no prestas atención. Caminé por el muelle esa noche, con el viento trayendo el aroma salado de la marea baja. Las gaviotas gritaban sobre mi cabeza, sus chillidos cortando el murmullo constante de las olas. Pensé en sus palabras, cómo me llamó un faro, cómo deseaba poder decirme que me amaba. Habían pasado meses desde que escuché su voz en persona, pero leer esa publicación se sintió como si estuviera sentada frente a mí, con las manos cruzadas, los ojos buscando los míos. Sabía que no podía regresar, no como antes. Demasiado había cambiado, y la distancia era parte de lo que nos mantenía a salvo a ambas. Aún así, quería que supiera que lo había visto, que sus palabras me habían alcanzado. A la mañana siguiente, compré una postal en la tiendita al borde del pueblo, una fotografía del faro local, blanco contra un cielo azul profundo. En la parte trasera, escribí solo una frase: algunas luces nunca se apagan. No la firmé, la envié a su antigua dirección, sabiendo que eventualmente le llegaría. Después, caminé a la cafetería y me senté con mi café. Viendo la marea subir, el peso en mi pecho se sentía diferente. Ahora no se había ido, pero era más ligero, como si una parte se hubiera levantado y viajado al norte con esa postal. En las semanas que siguieron, mantuve mi vida tranquila, tomé más fotos, envié algunas a Beatriz y dejé que los días pasaran sin contarlos. Pero a veces, cuando la niebla llegaba desde el mar y el haz del faro barría el agua, imaginaba a Alejandra de pie en alguna costa lejana, viendo el mismo tipo de luz y pensando en mí. Eso era suficiente para saber que, incluso separadas, seguíamos atadas no por las paredes de un hogar ni por la cercanía de la vida diaria, sino por algo más firme, más antiguo y mucho más difícil de perder.